Desde un portero fingiendo su muerte hasta Ronaldo simulando una falta contra granjeros. Estas son las 33 veces en las que los futbolistas fueron pillados haciendo trampa. Y primero, un tipo que literalmente fingió su muerte en directo. Durante un partido entre el Temu de Barcelona y el Atlético Nacional, el portero del Barcelona, Máximo Banguera, vio a un delantero del Nacional corriendo hacia la portería y decidió que la única solución lógica era derribarlo por completo. Y mira la falta, qué dolorosa. Pero en cuanto vio al árbitro acercándose con una tarjeta roja, decidió fingir su propia muerte. Ay, no te puedo mentir, esto es sin duda una de las cosas más graciosas que he visto en un campo de fútbol. Pero aquí viene lo mejor, el árbitro se llamaba Jesús, y Jesús no iba a dejarlo descansar en paz, lo resucitó precisamente para expulsarlo. Pero si eres fanático del Chelsea, mejor no mires lo que viene a continuación. Durante un partido entre el Arsenal y el Chelsea, Declan se olvidó del reglamento y empezó a colocar el balón fuera del círculo de córner. Esto se repitió durante todo el partido hasta que finalmente terminó en gol. Delivery again, and Arsenal have it in again. Jurriën Timber takes control of the London derby. Eso estuvo muy raro, para mí que estos hicieron trampa. Pero mientras Rice se saltaba las reglas, el siguiente equipo decidió engañar a todo un país. There can be no doubt about it. This ball has gone out. Durante un partido de clasificación al Mundial entre India y Qatar, el portero indio realizó lo que él creyó que fue una parada brillante para evitar el empate de los cataríes, pero un jugador catarí tenía otros planes. Getting the dodge passed on from the legs of a national legend like Sunil Chhetri, and has it rolled in somehow, and the referee says, unbelievable, the referee says play was on and... Las repeticiones mostraron claramente que el balón había cruzado la línea antes de ser devuelto al área, y sin VAR, el gol fue válido. This ball has gone out. All of it has gone out. That has been pulled back. Wow. And that has been scored by Qatar. Wow. Hacer trampa para conseguir el empate es un nivel de descaro que jamás pensé ver. Pero si pensamos que esto es solo 4 de los 33 casos de trampa más increíbles, ¡ay! El video va a estar muy bueno. Porque aún falta ver a un hombre que se convirtió en Drácula y también a un jugador que arruinó un mundial. Y un momento que privó a África de un pedazo de la historia del fútbol. Pero antes de llegar a esos casos, nuestro siguiente jugador encontró la forma más astuta de ganar un balón sin siquiera tocar a su oponente. Con su equipo a punto de conceder, Harry Arter gritó ¡déjalo! Y el tipo se detuvo porque pensó que era su propio compañero pidiendo el balón. Leave it, basically. Yeah. It's mine. We've done it. It actually should be a foul, you know. Correct. Yeah, it should be a foul, but I think you can see Chalobah's reaction there. It's not entirely happy. Sinceramente, si eso me hubiera ocurrido a mí, me habría echado de la mano inmediatamente. Pero bueno, el siguiente hombre llevó la actuación a un nivel que pondría celosas a las estrellas de Hollywood. A lo largo de su carrera, Neymar se ha ganado una gran reputación como un hombre que disfrutaba demasiado en el campo, y en el Mundial de 2018 mostró a los fanáticos hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Lo abordaron, sí, esa parte fue real, pero lo que siguió fue una actuación tan dramática, tan profundamente comprometida que internet no pudo evitar hacerle bullying. Los memes comenzaron a aparecer en cuestión de horas, luego un grupo de niños decidió recrear todo y sinceramente su versión fue igual de convincente.
Wow, qué imágenes tan sorprendentes. Neymar realmente inspiró a una generación de simuladores, pero bueno, el siguiente hombre llevó la actuación dramática a un lugar más oscuro. Durante un partido entre el Hamburgo y el Colonia, Papadopoulos recibió un desafío, se tiró al suelo y procedió a actuar de manera tan teatral que habría incomodado a Shakespeare. Sørensen, with his first ever Bundesliga goal. And the goal is given. And Kyriakos Papadopoulos, he showed a yellow card into the bar. Hermano, esto no es una producción teatral. No acabas de perder al amor de tu vida, no. Eres un hombre adulto dentro de un campo de fútbol. Todos te están viendo. Pero mientras actuaba ante las cámaras, el siguiente chico literalmente realizó un milagro. En un partido entre el Atlético de Madrid y el Elche, Álvaro Morata superó a su marcador y se coló en la portería. Todo iba perfectamente y luego cayó, rodando en lo que parecía una agonía genuina. Pero tan pronto como el balón entró en el fondo de la red, Morata inmediatamente se puso de pie y corrió para celebrar como un hombre completamente sano que nunca había sentido dolor en su vida. Morata leaves the defender for dead. Morata, left foot is short, takes a big deflection and will bounce across the line. Morata is down, but Atletico Madrid. Resulta que una meta realmente tiene poderes curativos mágicos, ¿quién lo diría? Pero bueno, el siguiente tipo fue literalmente atacado por fantasmas. Con literalmente segundos restantes en el partido entre el Liverpool y el Crystal Palace, Benteke se arrojó al suelo después de un desafío de lo que solo puedo describir como un fantasma. Porque el defensor no lo tocó, ni siquiera estuvo cerca. El hombre simplemente decidió que el piso parecía cómodo y se fue a tomar una siesta. Realmente no puedo explicarlo de otra manera. Pero bueno, el siguiente momento involucra una regla tan loca que ni siquiera los jugadores tenían idea de que existía. En un partido de liga entre el PSG y el Nantes, Verratti recibió un pase del portero e hizo algo que a todos los espectadores les pareció completamente inofensivo. El árbitro lo amonestó inmediatamente, ¿sí? Y sinceramente incluso yo estaba confundido al principio. Resulta que hay una regla profundamente arraigada en el libro de las reglas del fútbol que dice que si un jugador usa deliberadamente un truco para cabecear el balón hacia las manos del portero, cuenta como un pase hacia atrás y el portero no puede tocarlo con las manos. Verratti se ve exactamente lo que estaba haciendo y trató de ser inteligente al respecto. El árbitro, sin embargo, no estaba de acuerdo. Pero bueno, el siguiente tipo no intentaba ser inteligente en absoluto, solo tenía hambre. Todo comenzó en el 2010 durante una discusión entre jugadores del Ajax y el PSV. Mientras todos gritaban y se empujaban, Luis Suárez identificó discretamente el hombro más cercano, se inclinó y mordió a Bakay, como si no hubiera comido en 3 días. Tres años después, Suárez lo volvió a hacer, esta vez con otra víctima, y el resultado el mismo. Pero entonces llegó el Mundial del 2014, el mayor escenario del fútbol, millones de espectadores, y Suárez miró el hombro de Chiellini y pensó, ¿sabes qué? ¿Por qué no comer un poco de hombro? Chiellini le mostró al árbitro la marca de la mordedura en su hombro, pero no pasó nada. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions.
Sin embargo, cuando la FIFA revisó el incidente, le impusieron una suspensión de 4 meses de todo fútbol, 9 partidos internacionales y una multa de 100.000 francos suizos. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. I think there has to be an exemplary punishment, and he has to be suspended for the rest of the World Cup, so no one can do this anymore. This is football, you don't bite. Pero la siguiente trampa la cometió un hombre al que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Cuando Messi aún era un joven prodigio que destrozaba defensas con facilidad, marcó un gol de cabeza que parecía perfectamente normal contra el Español, excepto que no fue de cabeza. La repetición mostró que Messi había usado la mano para guiar el balón a la red. Y el árbitro ni siquiera se dio cuenta. Los jugadores del Español se volvieron locos intentando convencer al árbitro de que Messi había cometido mano. Incidentes como este son precisamente la razón por la que alguien tuvo que inventar el VAR. Y si Messi puede salirse con la suya haciendo trampa, puedes estar seguro de que Ronaldo hará lo mismo. Antes del partido entre Portugal y Luxemburgo, se suponía que sería un partido rutinario para Cristiano Ronaldo y sus compañeros. Al fin y al cabo, Luxemburgo era un equipo de granjeros, fontaneros y futbolistas a tiempo parcial. Portugal se puso rápidamente 4 goles en contra y todos se relajaron. En la segunda mitad, Ronaldo corrió, sintió una ligera brisa y se tiró al suelo como si le hubieran disparado un francotirador. What the hell? Cuando el internet vio el video, lo ridiculizaron por completo. Ser objeto de burlas a nivel mundial por simular una falta contra el Luxemburgo podría ser lo más vergonzoso que le haya pasado a nuestro jugador. Pero lo que pasó después hizo que la simulación de Ronaldo pareciera un juego de niños. Son los cuartos de final del Mundial de 2010, Ghana contra Uruguay. Ghana estaba a 90 segundos de convertirse en la primera nación africana en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo, un momento que habría cambiado la historia del fútbol para siempre. Con el balón entrando a puerta vacía en los últimos segundos de la prórroga, Suárez lo detuvo con la mano, fue expulsado y este jugador tenía que lanzar el penalti decisivo, un penalti bastante difícil de cobrar. Mira la jugada también, qué locura, no sé cómo el balón no entró. Desafortunadamente, Guian estrelló el balón contra el travesaño y Suárez lo celebró en la banda como si hubiera hecho una hazaña histórica. Hasta el día de hoy sigue siendo el futbolista más odiado de todo Ghana y sinceramente con razón. I don't say the apologize about that because the Ghana player miss a penalty, not me. It's not my fault because I don't miss the penalty. Pero no se vayan porque lo que viene ahora es increíble. Quédate en este video porque la verdad se pone cada vez mejor. Estás a punto de ver a un portero lanzando balones al campo, un árbitro completamente loco y una trampa tan elaborada que involucró a toda una nación en conjunto. Quédense porque esta lista apenas comienza. Estás a punto de ver cosas increíbles. Pero primero, veremos a un portero que ideó la solución más creativa a un problema. Tras un despeje desastroso que lo dejó completamente indefenso, Justin Billow tomó un balón suelto y lo lanzó al campo. Y funcionó. Hay que reconocer la creatividad, aunque la lógica sea completamente absurda. Pero bueno, el siguiente portero decidió causar daño de una manera tan siniestra que nadie se lo cree.
Después de que su equipo concediera un penalti tonto, Martin Heath sabía que necesitaba aprovechar cualquier ventaja posible. Así que mientras el árbitro no miraba, se acercó al punto de penalti y comenzó a destrozarlo discretamente con su bota. Sí, lo destrozó. Just watch what Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner. Parecía inofensivo. Parecía que era normal, pero bueno, adivina qué, el rival se resbaló y falló el penalti. Eso no es jugar bien, eso es jugar sucio, qué tramposo. Ja, nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Pero bueno, el siguiente jugador llevó el arte de fingir lesiones a un nivel nunca antes visto. Durante un partido entre Italia y Bélgica, Ciro Immobile cayó al suelo tras una entrada y empezó a jugar, pero mientras yacía allí supuestamente retorciéndose de dolor, su compañero Nicolo Barella marcó un golazo y adivina qué, Immobile se paró como si nada. En cuanto vio entrar el balón, Immobile se puso de pie al instante y corrió a celebrar. ¿De verdad? Es una locura, Dios mío, ¿será que los tipos se curan con un gol? Dios mío, esto resta aura. Pero bueno, la siguiente simulación hace que Immobile parezca un aficionado. Prepárate porque esto se pone mejor. Durante un partido entre el PSG y el Gamba Osaka, Neymar entró corriendo al área, no sintió absolutamente nada y se tiró al suelo. La repetición confirmó que el defensor ni siquiera estuvo cerca de tocarlo, ni el pie, ni el tobillo, ni siquiera los cordones. Neymar simplemente decidió tirarse y lo hizo sin reservas. Sin duda, este hombre merece una estantería llena de Óscares. Neymar. Pero aunque todo aquello fue un juego, el siguiente momento arruinó la final de la Champions League del 2018. Es la final de la Champions League de 2018, Real Madrid contra Liverpool, los mejores equipos del planeta. A los minutos del partido ocurrió algo impresionante. Sergio Ramos decidió que la mejor manera de ganar era jugando sucio. Y adivina qué, lesionó a Salah a propósito. UEFA Champions League. Salah. He's crying. He's out. Agarró el brazo de Salah, se lo retorció y con todo su peso lo derribó al suelo de una forma que parecía accidental, pero no lo fue en absoluto. Salah abandonó el campo entre lágrimas con el hombro dislocado. Sin su mejor jugador, el Liverpool se desmoronó y el Madrid se alzó con el trofeo. Ramos celebró como si hubiera ganado limpiamente. The bathroom, I was crying in the bathroom because I want to start the game, I want to play. But in the meantime, I know that I'm not fit at all to play. But in one moment, like, disappeared, it's so difficult. It's so difficult. Pero dejar fuera de juego a la estrella del rival en una final de Champions League no es una victoria, es pura cobardía. Pero bueno, lo que viene a continuación te hará reír a carcajadas. En un partido entre el Ajax y el Feyenoord, Antony se tiró al suelo agarrándose la pierna como si alguien lo hubiera atropellado. Todo el mundo en el estadio sabía que estaba fingiendo, el entrenador del Feyenoord lo sabía, los recogepelotas lo sabían e incluso todo el equipo de él lo sabía, pero Antony literalmente se quedó ahí. Por desgracia, el árbitro ya había visto suficiente y le sacó tarjeta roja por perder tiempo. Bien ahí, árbitro, bien ahí. Pero bueno, el siguiente caso de trampa lo protagonizó una selección bastante buena.
Durante el Mundial del 2002, Turquía le plantó cara a Brasil y el partido estuvo muy igualado, pero cuando un defensa turco golpeó el balón contra el muslo de Rivaldo, Rivaldo se agarró la cara y se desplomó en el suelo, gritando como si le hubieran dado una patada en la mandíbula. El árbitro expulsó al defensa, Brasil ganó el partido y el mundo del fútbol estalló en indignación. La FIFA revisó el caso tras el torneo y multó a Rivaldo con $5.000 por simular. Es comprensible que lo consideren el padre espiritual de Neymar. La verdad es que le cobraron muy poco, el tipo salió ganando. Pero bueno, el siguiente caso llevó el engaño a otro nivel. El Barcelona necesitaba remontar la desventaja del partido de ida contra el Inter de Milán en las semis de la Liga de Campeones. Todo estaba en juego y Sergio Busquets decidió que el camino más efectivo para la remontada era hacer expulsar a un rival. Cuando la mano de Thiago Motta rozó accidentalmente su cuello, Busquets cayó al suelo y se quedó inconsciente. Mientras yacía allí, abrió un ojo para comprobar si el árbitro lo había visto. Motta fue expulsado por una falta prácticamente inexistente y el Barcelona obtuvo su superioridad numérica sin esfuerzo. ¿Quién diría que después el Inter y el Barça se encontrarían tantas veces? Y el Inter después se la pasó robando. Desafortunadamente para Busquets y el Barcelona, el equipo rival en esa semifinal estaba dirigido por Mourinho. El Inter se atrincheró, absorbió todo lo que el Barcelona le lanzó y aún así los eliminó. El Special One volviendo a casa y ganándole al Barça. Y mira cómo lo celebra. A veces el karma actúa rápido, pero bueno, el siguiente tramposo quedó atrapado por su calvicie. En marzo del 2024, la Federación Camerunesa de Fútbol dio la sorpresa al anunciar la suspensión de 62 jugadores por presunto fraude de identidad. Entre ellos se encontraba Wilfred Nathan Douala, un adolescente que formaba parte de la selección de la Copa Africana de Naciones, y aunque no jugó, generó preocupación porque un chico de 17 años estaba calvo. Pero bueno, lo que sucedió después ocurrió en un derbi del norte de Londres y dio inicio a algo que los fanáticos del Arsenal aún se benefician hoy en día. Durante un partido entre el Arsenal y el Tottenham, Ben White fue captado por las cámaras intentando con disimulo desabrochar el guante del portero de los Spurs mientras esperaban un saque de esquina. Al principio pareció una broma inofensiva, hasta que quedó claro que el portero estaba tan distraído intentando arreglarse el guante que perdió completamente la concentración en el saque de esquina. Este fue el comienzo de la era de los saques de esquina infernales que los aficionados del Arsenal han disfrutado desde entonces. Entonces, ¿esto es una genialidad o trampa? ¿Tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios. Pero bueno chicos, hemos llegado al top 10. Llevamos las cosas a otro nivel. Te hablo de fanáticos haciendo cosas muy raras, el Barça haciendo trampa, una simulación descarada y bueno, también verás la mayor polémica que el fútbol jamás haya visto. Ya llegaremos a eso, pero antes tengo que presentarte a un jugador tan descarado que ni la FIFA lo soporta. Now this one might surprise you. You see, con la Juventus perdiendo en su partido de Champions League contra el Madrid, Arturo Vidal estaba tan desesperado por remontar que bueno, hizo trampa. Se enredó con sus propias piernas y fingió que le metieron un penalti. Ay, Dios. Oh my God, hell no. Y fingió que le metieron un patadón. El tipo pedía penalti. El árbitro dijo que no, obviamente, pero la audacia de convertir su propia torpeza en una petición de penalti es algo realmente especial. Y bueno, el siguiente jugador tomó esa misma energía y la llevó al extremo.
Durante el partido de Champions League entre el Shakhtar Donetsk y el Manchester City, Raheem Sterling protagonizó lo que muchos consideran la simulación más vergonzosa de todas. Sin contacto, ni siquiera cerca del balón, el defensor estaba a un paso de distancia cuando Sterling se lanzó por los aires como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. El árbitro señaló penalti. Sí, se pitó penalti. Sí, qué locura, un desastre. Chicos, la verdad, el fútbol a veces es súper injusto. Es que veo la repetición y no me creo cómo pitan penalti. Escríbeme en los comentarios qué opinas acerca de esta jugada. Te voy a estar leyendo. Con el Stoke City ya perdiendo contra el Arsenal, Peter Crouch se elevó para rematar un centro perfecto desde la izquierda y dirigió el balón a la red del Arsenal con lo que parecía un cabezazo certero, excepto que no fue un cabezazo. Crouch había usado la mano para dirigir el balón y el árbitro y los dos asistentes no lo vieron. El tipo se marchó celebrando con la cara de quien había marcado el gol más legítimo de su carrera, cero remordimiento. Pero mientras Crouch se libró de la justicia, el siguiente jugador fue pillado haciendo trampas con las manos en la masa. En los octavos de final de la Liga de Campeones de 2016, el Chelsea visitó al Galatasaray, confiando en que su equipo superior se impondría a sus rivales turcos. Esta suposición resultó acertada, ya que Fernando Torres adelantó a los Blues merecidamente en la primera parte. Pero en la segunda mitad, el Galatasaray mejoró y logró el empate. El gol les dio confianza y lanzaron una oleada tras oleada para hacer gol. El gol les dio confianza y lanzaron una oleada tras otra de ataques. Al ver que su equipo estaba a punto de encajar un gol, el capitán del Chelsea, John Terry, lanzó un segundo balón al campo, negando a los gigantes turcos una victoria histórica. Bien ahí, pero por vergonzoso que sea esto, no es nada comparado con lo que pasó después. En un partido entre el Leeds United y Nottingham Forest, el Leeds necesitaba una victoria para mantenerse en la cima de la tabla de la Championship. El Forest se adelantó con un cabezazo y el Leeds lo dio todo para intentar remontar. Cuando el partido estaba a punto de terminar, Kemar Roofe literalmente tomó las riendas. Pero si eso les pareció polémico, el siguiente momento convirtió todo un estadio en una escena del crimen. A pocos segundos del final del partido entre el Leicester City y el Watford, Anthony Crooker se transformó en un nadador olímpico para conseguir un penalti para su equipo. Pedazo de piscinazo. Con un puesto en la final de los playoffs en juego, este fue un momento sumamente polémico. Pero vaya, qué locura. Ay, estas cosas pasan. Kate Norhart se dispuso a lanzar el penalti, pero Almunia lo detuvo con una doble atajada. Forestieri. Here's Hawk. D-Day! Do not scratch your eyes. Lo que resultó ser un final de infarto. Bien ahí por ellos, bien ahí.
Yo no sé si se te puso la piel de gallina, pero la verdad es que esta final fue una locura. Pero bueno, el siguiente incidente no solo fue polémico, fue un escándalo institucional que aún enfurece a la gente. La semifinal de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barça es uno de esos partidos súper polémicos, y al volver a verlo entenderás perfectamente por qué es tan polémico. Al principio del partido, Michael Essien adelantó al Chelsea y parecía que los Blues se llevarían la victoria, pero no sabían que se enfrentaban a un caso de corrupción. En el minuto 25, Drogba solo ante el portero se plantó, pero tras recibir una falta de Eric Abidal cayó al suelo, y lo peor es que no se pitó penalti. Otro momento impactante se produjo cuando el árbitro se negó a pitar penalti por una supuesta mano de Piqué. A pocos segundos del final, Iniesta rompió el corazón de los fanáticos del Chelsea con un importantísimo gol de visitante. Los jugadores del Chelsea se levantaron para un último intento de marcar, pero para decepción de todos los jugadores del Chelsea, el árbitro se negó a pitar penalti por esta mano. Tras el pitido final, los jugadores del Chelsea no pudieron contener su ira. Pero bueno, lo que pasó después casi destruyó la reputación del fútbol femenino. The men's game is embarrassingly cynical. The crybabies dive and pretend to be injured. Women's football is way more hardcore. El fútbol femenino ha crecido enormemente a lo largo de los años. La calidad, la afluencia del público, la atención mundial, todo va en la dirección correcta. Pero en 2015 surgió una noticia que amenazó con echar por tierra todo ese progreso. Se supo que 8 integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán eran biológicamente hombres. Según un directivo del fútbol iraní, 8 hombres habían estado jugando en el equipo de fútbol femenino sin haberse sometido a los procedimientos de reasignación de género. It wants the Asian Football Confederation to conduct a gender verification probe. This debate concerns the gender of an Iranian player. The person you see behind me, her name is Zohreh Khudei. Jordan has now accused her of being a man. She helped Iran defeat Jordan in a qualifier match. What? Dado que el equipo iraní jugaba con hijab, identificar a las jugadoras visualmente era prácticamente imposible, pero basta ver con la foto de la selección nacional para comprender por qué surgieron las sospechas. Esto está muy raro. Fingir ser mujer solo para jugar al fútbol es simplemente vergonzoso, pero ni siquiera se compara con lo que viene en el segundo puesto. Vamos al puesto número 2. En un partido entre el Valour y el Wanderers, Alessandro Riggi coló el balón entre el portero y lo vio rodar con una lentitud exasperante hacia la línea del gol. El balón iba a entrar, sin embargo, hasta que William Akio apareció de la nada y de alguna manera logró despejarlo. What the hell? Did Akio clear that off the line himself? He visto esta jugada innumerables veces y aún no logro explicar por qué pasó esto. Simplemente no entiendo nada, y cuanto más la veo, más me convenzo de que algo profundamente sospechoso estaba ocurriendo. Pero nada, absolutamente nada de esta lista se compara con el puesto número 1. Vamos allá. El último boleto sudamericano para el Mundial de 1990 se decidió en un partido final, Brasil contra Chile. Dos naciones en extremos opuestos de la pirámide futbolística. 1989 qualifiers. During the Brazil-Chile match, astonishing things happened. In that August match, the audience witnessed a real clash, filled with rough tackles and red cards in the truest sense of the word. Para Brasil, una victoria o un empate les bastaría para clasificarse, pero los chilenos sabían que solo una victoria les garantizaría el pase. Y contra el todopoderoso Brasil en el Maracaná, esto era prácticamente imposible de lograr. Con todo en su contra, los chilenos
tenían que hacer algo para conseguir esa victoria. Events picked up in the second half, and in the 49th minute, Brasil empezó ganando 1-0 y parecía que todas las esperanzas de Chile estaban perdidas. Con el tiempo agotándose rápidamente, Chile sabía que tenía que hacer algo, un plan B. Entonces, los chilenos recibieron una oportunidad, le lanzaron una bengala al portero chileno Roberto Rojas y este hizo lo siguiente. Fingió. Sí, ya te explico por qué. El tipo estaba ensangrentado y golpeado. Sí, la situación se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Sus compañeros abandonaron el campo en protesta y sin un video que demostrara lo que realmente pasó, Brasil sabía que estaba en serios problemas. Pero por muy extraño que fuera todo esto, descubrieron que el portero estaba fingiendo gracias a un fotógrafo que le había tomado fotos a la bengala que cayó en el campo, ¿sí? Al procesar las imágenes se demostró que la bengala no tocó a Rojas y las lesiones que sufrió eran sospechosas. Las pruebas demostraron que no fue un accidente, fue uno de los mayores crímenes jamás cometidos en un campo de fútbol. Rojas confesó que llevaba una navaja escondida en sus guantes y se cortó con ella para simular el ataque. El entrenador, los médicos, todo el mundo que formaba parte de ese plan, pues adivina qué, fueron castigados. Esto fue un robo perfectamente ejecutado para privar a Brasil de jugar un mundial. La FIFA castigó a todo el mundo, castigó a Rojas, al entrenador, a los médicos y básicamente les prohibieron de por vida participar en competiciones futbolísticas. ¡Ay, qué locura! La selección chilena también fue excluida de los mundiales del 90 y 94. Y si pensabas que hacer trampa era una locura, espera a ver lo que algunos jugadores han estado haciendo con el balón en los pies. Hablo de tiros que rompen postes, tiros libres que viajan más rápido que un Lamborghini y un misil tan violento que desafió las leyes de la física. Y primero, veamos un pedazo de gol de CR7. ¡Vamos allá!